Gracias sobre todo a los dos ponentes de esta tarde. Va a ser un encuentro bonito que va a combinar dos versiones de la historia, dos miradas a la misma realidad, y creo que nos puede enriquecer a todos. Débora Poggi es argentina, llegó a España hace casi 5 años y ha atravesado el proceso de convertirse de abogado en su país a persona irregular en este país. Ahora ya ha conseguido ese papel oficial que la habilita como persona en situación regular. Ahora trabajando como camarera en vez de como abogada, aunque colabora, ha tenido que adaptarse a una nueva realidad, inventarse una vida. Colabora con un despacho de abogados en Almería, aunque todavía no puede ejercer como abogado, pero sobre todo ha creado un perfil en redes sociales. Tiene más de 20.000 seguidores en Instagram y en Twenty, no sé por qué no. Twitter. TikTok. Twenty es paleolítico. Estoy un poco anticuada yo en redes. Ha creado un perfil en redes para compartir su aprendizaje con personas recién llegadas. En esa página o en esos perfiles da información sobre los primeros pasos en España. Y eso tienen como un Conred5, donde cada semana recibimos a unas 30 personas recién llegadas, les damos unas charlas en un proceso bonito, en un programa bonito que llamamos Reanudar. Así que compartimos una parte. Carlos Entrambas-Aguas es profesor del Colegio San José, ha sido director N años, pero está aquí sobre todo como coordinador del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Global de la Red de Colegios Jesuitas de Europa. Nos va a ayudar a entender la importancia de ese concepto de ciudadanía global. Cómo transmitir en los colegios a los jóvenes un concepto y una forma para transformar este mundo y convertirlo en un lugar más habitable. Y la relación de esa ciudadanía global con el fenómeno migratorio. Después Silvia moderará un debate que seguro que es bien interesante para relacionar estas dos miradas. Y, por supuesto, contamos con todas vuestras aportaciones, preguntas o todo lo que queráis. Y yo ya doy la palabra a Débora. Bueno, mi nombre es Débora Vanessa Poggi, muy porteña al pronunciar el Poggi. Es con doble G, pero se pronuncia Poggi. Como dijo acá mi compañera, sí, en Argentina era abogada, muchos me dicen seguí siendo abogada, no ejerciente, digamos. Hija única, nací en el 86, no soy fan de Maradona. Y en el año 2019 emprendimos el viaje con mi marido, sin hijos, no tenemos, para emigrar a España. En ese momento no estábamos como muy así en tema de que uno podía tramitar la ciudadanía en Italia, armar una carpeta, que existían gestores. Mi descendencia es italiana, pero cuando recurría a mi familia para ver de dónde venía, bueno, no sabían ni ellos dónde estaban parados. Entonces dijimos, bueno, queremos emigrar por un montón de cuestiones de Argentina, en parte económicas, pero también era una cuestión ya social, ¿no? Un país ya que estaba oliendo feo y dijimos, bueno, es el momento y nos vamos. Fue extremadamente doloroso. Sabíamos lo que implicaba la irregularidad, lo que muchos hablan de ser un ilegal, y nos informamos mucho respecto a lo que era ser irregular en España. Y me acuerdo que cuando llegué el 4 de octubre, 5:40 de la mañana a Barajas, del 2019, sabía que durante muchos años no iba a poder ser lo que quisiera, sino lo que me tocara. Y el primer obstáculo que tuve, ni bien que llegué, además de que me tildaran todo el tiempo como una ilegal y que yo prácticamente venía aquí a robarle a los españoles, fue la despersonalización que un migrante tiene, ¿no? Uno deja de ser. A mí me pesaba muchísimo dejar de ser. Y más cuando tuve trabajos que no eran de los que yo me había preparado para mi vida. Hoy es una anécdota, hoy me río, hoy me encanta todo lo que pasé y todo lo que hice. Me transformó un montón. O sea, llegó una Débora que creía que sabía mucho de la vida. Llegué con 33 años.
y hoy soy otra persona, por suerte, que entiendo mucho más. Pero había como un tema de qué voy a trabajar. O sea, yo lo único que sé hacer es ser abogada, estudié, hija de clase media, ¿no? Hija única. Por ser hija única, mis padres me quisieron dar absolutamente todo y más, pero de clase media baja. Mi padre, conductor de autobús, como en Argentina nosotros le decimos colectivero, y una mamá que tenía una despensa, un almacén, nosotros le decimos kiosco, de barrio encima, ahí en la casa, en nuestra casa. Y así todo me dieron absolutamente todo. Entonces yo tuve una realidad muy acomodada, muy de privilegio. Como, bueno, colegio privado, universidad privada, la nena estudia, trabaja de lo que le gusta, mi primer trabajo fue de lo que estaba estudiando, y llegué acá y bueno, España como que me dio un mazazo en la cabeza y me desarmó así en 25.000 partes y dijo, bueno, nena, a ver, esta es la vida ahora. Y mi primer trabajo fue de camarera. De camarera, bien, estaba bueno. Y me acuerdo que ahí me di cuenta de que estaba jugando de visitante y no de local. Cuando entró a trabajar, hoy le contaba a Sil y le estaba contando acá a Carlos que entró a trabajar también otro compañero migrante y no lo querían mis compañeros. Y yo planteando por qué no querían, ¿no? Porque nosotros no queremos a los inmigrantes. Y yo, bueno, hola, ¿qué tal? Y me dice, no, pero contigo es diferente porque tú eres blanquita. Entonces, ahí para mí fue un quiebre. ¿No? ¿Cómo es esto? O sea, es tan inmigrante como yo. Y bueno, después me agarró la pandemia, o sea, encima que estaba migrada, los meses me agarró la pandemia, confinado, sin papeles, bueno, viviendo los ahorros y un poco de la esperanza que todo iba a cambiar. Y comencé con otro tipo de trabajo. Y lo que para mí fue un camino así como que no pude pensar en otra cosa y tratar de sostener el proyecto fue cuando me tocó ir a limpiar una casa, que no es ninguna deshonra, y a mí me encanta la limpieza. Pero como el universo es muy sabio, dijo, bueno, yo te voy a mandar a hacer un trabajo que vos jamás te creíste que ibas a hacer, y encima te voy a poner una jefa que va a ser muy jodida. Y así fue, pero muy jodida. A ver, ¿vieron las novelas mexicanas? Donde hay una villana con la pobre empleada, bueno, así, lo mismo era. Y así estuve durante 1 año y medio, limpiando su casa, cuidando a su niño con autismo y trastorno del habla, su otra niña, por la mitad de un sueldo, mi marido trabajando en una finca, los domingos yo iba a trabajar en una finca en Campo Hermoso, yo vivo en Almería, el famoso Mar de Plástico, trabajar 12, 13 horas con 42, 43 grados de calor. Ahí conocí otros colectivos migrantes, marroquíes, senegaleses, que trabajaban muchas más horas que mi marido y yo los domingos, pero cobraban mucho, mucho, mucho menos. A mi marido le pagaban 6 euros la hora y a ellos le pagaban 2,50 euros y trabajaban 12, 13 horas. Entonces, yo dije, esto hay que empezar a mostrarlo, pero no como una cuestión de reclamo y hacerme la activista, sino contar, porque uno viene con una realidad una visión muy romantizada de lo que es el emigrar. ¿No? Uno ve en Instagram nos mostramos todos bonitos, o sea, hasta el desayuno que sacamos la fotito, le acomodamos la tacita para que se vea lindo. Entonces, cuando se ven perfiles de Instagram del emigrar, muestran una realidad tan, tan, tan acomodada que lo único que hacen es romantizar un proceso que es muy, muy, muy duro. Entonces dije, bueno, hay que empezar a mostrar esta cara. Claro, a veces no hay peor enemigo para un migrante que otro migrante también. Entonces uno ve que te dice, no, sin papeles no vengas, pero no te explican el por qué no está bueno migrar sin papeles. Y cuando uno quiere abordar una problemática social, hay que informar para que la persona sepa qué es lo que quiere o no quiere y qué costo asume. De lo contrario, si quiere lo va a hacer igual, pero lo va a hacer sin información. Entonces en uno está mostrar eso y mostrar las dos caras. Entonces yo veía que todos venían y eran exitosos, se ponían a trabajar en oficinas y todo, les salían los papeles rápido y yo estaba ahí transpirando, perfecta, pero transpirando muchísimo y no era mi realidad. Entonces dije, no puede ser. Bueno, voy a mostrar mi realidad en redes. Y ahí nació Inmigrante Clase B, porque no jugaban el Athletic, como dicen acá, no jugaban River Plate, estaba jugando en un de barrio ahí, chiquitito. Y empezaron a aparecer un montón de personas. Yo también, yo estoy en Madrid, yo también soy irregular, o autopercibirse, yo también estoy ilegal.
No, estás ilegal, no sos un ilegal. Ni siquiera la normativa habla de ilegalidad, habla de irregularidad, que es algo diferente, ya en lo técnico. Y empecé a mostrar, y el quiebre con las redes, me acuerdo patente, que fue, si hay alguna palabra que no entiende que uso, me avisan, porque yo uso mucho el lunfardo y capaz no se me entiende. Me acuerdo patente que vino una chica, me escribió, me dice, mira, Debo, dice, hace 4 días que estoy con una infección en el oído. Estoy en Madrid, no tengo papeles y no me animo a ir al centro de salud porque me dijeron que si voy me pueden deportar. Y yo dije, esto es durísimo. 4 días con una infección en el oído, una chica. Entonces dije, bueno, listo, ya está. No, esto hay que empezar a mostrarlo ya. Y ahí empezó a crecer, y yo seguía con mi proceso de irregularidad. Carlos, cuando vos quieras me cortas. No. Okay. Yo contaba los días hasta cumplir los 3 años que me pedía extranjería, porque, a ver, a mí España me dice, no te quedes irregular. Bueno, pero si te quedas, aguántame 3 años. ¿No? Es como esa contradicción, ¿no?, burocrática que hay. Bueno, que también es eso, es parte de... La gente dice, no, pero me van a deportar. Pero entonces extranjería sería como una cacería de brujas. Todos iríamos a hacer un trámite y dicen, estuvo irregular, al avión, chau. No funciona así. Contaba los días, tachaba los días como los presos para poder presentar mi trámite. Y después hay otra cuestión también, que lo muestro mucho en mis redes, es la mafia que existe, que lucra con el colectivo migrante. Desde el que te vende el turno porque en extranjería no se consigue una cita, hasta el que se autopercibe gestor y te presenta el trámite no sabiendo absolutamente nada. Y como yo ya venía con el universo dándome palo, fui a dar con una gestora que no sabía nada y me presentó absolutamente todo mi trámite mal. Entonces, no contenta por esperar 3 años para presentar mis papeles, tuve que esperar 1 año más para enderezar todo mi trámite. O sea que pasé 4 años sin papeles en España. Y bien, como dijo acá la compañera, hoy estoy camarera, claro, porque no puedo conseguir un contrato de trabajo de abogado, porque no puedo ir a un despacho y decir, hola, ¿qué tal? Soy una abogada. Bien, te contrato para atender los teléfonos. Bueno, ¿cuándo puedes empezar? ¿Mañana? No, mira, necesito un contrato, que me esperes 4 o 5 meses, más o menos que extranjería resuelva, y recién ahí puedo llegar a empezar a trabajar. No sucede así. Te va a decir, ¿sabes qué? No, necesito una telefonista para mañana. Y es otra traba que tiene el migrante, otra traba. La administración pública, que la entiendo, yo acá no vengo a reclamar que España me reciba con bombo y platillo y me dé todo, pero digo, cuando uno señala al migrante, en este caso sin papeles, y lo pone como, estos vienen a cobrar ayudas, vienen a sacarnos el trabajo, yo les puedo asegurar desde mi lugar que lo único que viene a hacer un migrante de cualquier parte del mundo es a vivir un poco mejor, porque por algo se fue de su país, porque a mí me encantaría tener la vida que tengo acá a 5 calles de la casa de mis padres. Yo pasé 4 años sin ver a mi mamá y a mi papá. Y es dolorosísimo. Entonces, cuando una persona dice, estos vienen a sacarnos el trabajo, esto... No. Me encantaría tener lo mismo acá a 5 calles de mi casa. Ir todos los días a tomar unos mates con mi mamá. Ahora lo hago por videollamada. Entonces, es difícil. Es difícil. La esencia de inmigrante clase B, perdón, me emociono porque yo soy muy llorona. La esencia de inmigrante clase B justamente es eso, es mostrar la parte más humana de un migrante, cualquier parte que sea, con cualquier color de piel, tono de piel, idioma, lo que sea. Involucrarnos con ese colectivo, empezar a desromantizar, empezar a hablar de ciertas problemáticas que tiene España con la inmigración, que es real, que hay que abordar, que hay que tomar medidas y decir, a ver, no puede venir gente en patera vendida, porque lo que muestran los medios es, vinieron pateras y se nos está llenando de africanos España. Esa gente viene vendida, mucha de esa gente viene vendida. La están esperando acá para meterla en una finca, un montón de horas a trabajar. Entonces, es como humanizar un poco e involucrarnos con esta realidad y tender redes. O sea, a mí lo que más me enriqueció España es que estuve de los 2 lados del mostrador. Ahora con papeles, pero pasé y le vi la cara más fea a la inmigración. Yo voy a los domingos a la finca con mi marido. Tengo videos ahí en Instagram manejando el torillo, la traspaleta, yo regia.
pero veía cómo había un montón de chicos durmiendo en la nave arriba de palet, como si fuesen perritos. Entonces, cuando me convocaron acá para poder contar mi experiencia, acepté, pero sin lugar a dudas. Hoy estoy trabajando, mi contrato de trabajo me lo dio un restaurante que trabaja con todos inmigrantes. Ellos son italianos y contratan a todos inmigrantes. Somos una mezcla divina. Tenemos brasileros, argentinos, es una cosa de locos. Pero España me exige que durante un año más yo tengo que estar trabajando de eso y me tengo que abocar a eso. Y recién ahora en noviembre podré renovar mi tarjeta de residencia por 2 años más quizás, con alguna que otra traba burocrática, entiendo yo. Pero bueno, el camino es largo, pero se llega. Y no los voy a aburrir mal, voy a dar la palabra a Carlos. No, aburrido. Porque si no voy a terminar llorando, Carlos. No. Toma, Carlos, tuyo. Bueno, yo, mi aproximación es verdad que es distinta. Yo me muevo en el mundo educativo, pero es verdad que, bueno, he dado muchas vueltas por ahí. Un ejercicio que yo hago con mis alumnos siempre es, cuando tratamos el tema de migraciones, bueno, una aclaración. En el libro de texto las migraciones son una página. Una página, ¿no? Yo le dedico un trimestre. Uno hace una programación, se la manda a la inspección para que la inspección no se asuste, y luego uno habla en clase de lo que le parece oportuno y de lo que le parece importante. Entonces, bueno, afortunadamente hay mucha margen de libertad. La institución para la que trabajo también me deja carta blanca para hacer lo que me parezca. Entonces estamos en ese mundo, ¿no? de hablar de lo importante y no de lo que dicen los libros de texto. Bueno, yo pregunto a mis alumnos, ¿cuántos de vosotros habéis nacido en Valladolid? Y normalmente en torno al 75% de mis alumnos han nacido en Valladolid. Lo cual, si queréis, se puede decir, bueno, o sea, el 25% no. Es verdad que muchos de ellos, si no han nacido en Valladolid, pues han nacido en Segovia, en Madrid y tal, entonces se sienten totalmente legitimados para estar aquí, ¿no? ¿Cuántos de vuestros padre y madre han nacido en Valladolid? Y el porcentaje suele bajar en torno a un 50%. O sea, el 50% de los padres o madres de mis alumnos no han nacido en Valladolid. Y si preguntas por los abuelos, el porcentaje sube hasta más allá del 75%. Entonces preguntas, bueno, ¿y esto qué significa? ¿No? Y entonces hay muchos que se te quedan mirando, pues como diciendo, pues algo significará, sí, pero siempre hay alguien más listo, normalmente alguien más lista, que dice, pues que todos somos inmigrantes, ¿no? Y bueno, es un buen comienzo, todos somos inmigrantes, efectivamente. Yo soy bilbaíno de nacimiento. Pero he vivido en España, he vivido en Huelva, he vivido en Málaga, he vivido en Vigo, en Santiago de Compostela, ahora aquí, y he tenido el toque suficiente de vivir en otros lugares, en Gran Bretaña, en Italia, en Japón, para saber de alguna manera lo que siente Débora, pero en mi caso siempre ha sido, digamos, clase A, es decir, yo he ido con dinero en el bolsillo y, bueno, o sea, con un trabajo, con una cosa, o sea, sin mayores problemas y en situación legal, ¿no? Pero esa soledad, ese ir a un supermercado y mirar allí y decir, y no reconocer absolutamente nada de lo que ves, ¿no? Y al final irte a casa con un montón de cosas que no era lo que querías comprar, estar un día ya fuera de las horas de trabajo completamente solo, ¿no? Diciendo, bueno, ¿con quién hablo yo aquí en una ciudad del suroeste de Inglaterra? ¿Quién me hace en mi caso? ¿No? ¿A quién le importo yo aquí? ¿No? Bueno, pues son pequeños chispazos de lo que ella ha podido sentir a un nivel mucho más profundo, ¿no? En una vida anterior también fui cerecero en el Jerte. Recogí cerezas en el Jerte y de las cerezas del Jerte saqué una profunda aversión por las cerezas y un profundísimo respeto por los jornaleros marroquíes, porque entonces prácticamente no había sudamericanos, eran todos los que había eran prácticamente marroquíes, que trabajaban como auténticas fieras, sin dar el más mínimo problema a gente durísima de pelar, durísima de pelar. Yo tuve la inmensa fortuna, o sea, a mí me contrataron como en el Evangelio, o sea, yo me senté en la plaza de Plasencia y pasó por ahí un tipo y me cogió. Y mi jefe era un tipo decente. Luego ya fui con él varios años. Entonces estábamos estudiantes y marroquíes. Y este hombre pagaba lo mismo a los marroquíes que a los españoles, lo cual era totalmente insólito. Y me consta que en el pueblo le costaba eso, bueno, sus problemillas, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, yo provengo de ese mundo, de
del activismo social, ¿no? Y del voluntariado. Durante un tiempo he estado navegando las aguas antárticas de la gestión educativa, entonces he tenido que tener cuidado, porque, bueno, pero ahora ya no soy director de colegio y ya no tengo que tener cuidado. Entonces he vuelto a la trinchera, en mi caso, desde el punto de vista de la educación. A ver, la globalización es un fenómeno totalmente imparable. O sea, negarse a la globalización es como negarse a que suba la marea. La corriente migratoria que estamos viviendo ahora no es una crisis migratoria, ni siquiera es una crisis de acogida, es un movimiento histórico de una profundidad tremenda, que va a transformar por completo la sociedad en la que vivimos. No que la va a transformar, que la ha transformado ya. Y por lo tanto, los nuevos desafíos de la nueva sociedad no pueden afrontarse con la misma idea de ciudadanía que teníamos antes. No podemos resolver desafíos nuevos con soluciones viejas porque sencillamente no van a funcionar. Y la realidad es que no están funcionando. En el aspecto concreto de la política migratoria no funciona. No funciona a ningún nivel. Es decir, no solo es inhumana, inmoral, ¿no? Incluso, y seguramente en muchos casos ilegal, si entendemos por legalidad la defensa o la promoción de los derechos humanos, sino que encima es completamente inútil. O sea, no resuelve el problema que dice querer resolver, que es ordenar la migración, ¿no? Y no resuelve los desafíos que nosotros tenemos como sociedad, estoy hablando directamente de España, de una pirámide poblacional completamente invertida y de, en fin, ¿no? Es decir, es una política totalmente absurda, que genera muchos más problemas de los que resuelve y que, sin embargo, es la única política totalmente absurda que genera problemas en la que se insiste una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en la misma dirección, poniendo todo tipo de trabas y todo tipo de dificultades. La realidad es que hoy en día, y de esto, bueno, Débora sabe mucho más que yo, claro, migrar legalmente a España, dependiendo de dónde vengas, es prácticamente imposible. Imposible. O sea, no hay caminos legales para la migración en España. Y hay mucho ruido en torno a esto, ¿no? Y yo pregunto a mis alumnos, principales problemas de España, y rara es la clase en la que no me dicen que uno de los principales problemas de España es la inmigración ilegal, ¿no? Entonces les pregunto, ¿cuántos inmigrantes ilegales, ya que os gusta utilizar esa palabra, cuántos creéis que tenemos en España? ¿Cuántos inmigrantes ilegales hay en España? Y te pueden decir lo que sea. Te pueden decir desde 500.000, que alguien habrá escuchado en algún sitio, que es la cifra que da Cáritas, ¿no?, al respecto, a 14 millones. O sea, te pueden decir en España 14 millones de inmigrantes ilegales. Vale. Y eso, el otro día decíamos que en España hay X millones de extranjeros, ¿no?, de todo tipo. Entonces, ¿cómo casa que hay X millones de extranjeros y X millones de... Les da igual, ¿no? Les da igual. Y lo viven como problema. Y en sus clases, en su clase, tienen a tal o cual compañero, tal o cual compañera, que son inmigrantes de primera o segunda generación, algunos están en situación irregular, bueno, les da lo mismo, ¿no? Bueno, nosotros entonces, yo trabajo para la red de colegios de jesuitas, tanto en España como en Europa, y percibimos que aquí había un tema estratégico. Es decir, aquí había que, si nosotros queremos enfocar la educación como un instrumento de transformación social, uno de los aspectos en los que la sociedad necesita una transformación más urgente es en el tema de la acogida y la integración, y la construcción de un futuro común juntos. Entonces yo entiendo perfectamente que la llegada de inmigrantes va a transformar la sociedad española, ha transformado la sociedad española, está transformando la sociedad española. Igual que la llegada de inmigrantes españoles a la Argentina, ¿no?, transformó la sociedad argentina. Y a esto añadimos un tema al que, bueno, iba a volver después, pero ya lo anticipo, es decir, somos un país muy desmemoriado. Nosotros hace nada, hace una generación y media o 2 generaciones, salíamos de España con nuestra maleta de cartón, ¿no?, a hacer los trabajos que nadie quería y concretamente, por ejemplo, con América, o sea, países como Venezuela, México o Argentina, que en aquel momento estaban mucho mejor que nosotros, nos abrieron los brazos y dieron a millones de españoles una vida y un futuro, y nosotros ahora cerramos las puertas, ¿no? Bueno, pues esto sencillamente es un caso de injusticia histórica flagrante, y esto se resuelve sencillamente con voluntad política, ¿no? Entonces, uno podría decir, ¿por qué esta señorita, por ser argentina, tiene que tener más derecho que otra persona? Bueno, yo no digo que nadie tenga que tener menos derechos que ella, pero es que ella es argentina.
Y en su momento, Argentina nos salvó del hambre a este país, ¿no? Y si nosotros tenemos la posibilidad ahora de devolver parte de lo recibido, pues ¿a qué estamos esperando? Es una cuestión de justicia elemental, ¿no? Bueno, pues la cosa no va por ahí, la cosa no va por la justicia elemental, la cosa va, como decía José Borrell hace poco en unos premios Carlomagno nada menos, Europa, en nuestro pequeño espacio Schengen, geográfico y demográfico, queremos vivir en un jardín y queremos mantener la selva fuera del jardín, ¿no? Y para mantener la selva fuera del jardín, sembramos el perímetro de la tapia por fuera de pesticidas, ¿no? Para conseguir que el jardín se mantenga impoluto, cosa que no vamos a conseguir, de ninguna de las maneras, ¿no? Bueno. Entonces, nosotros en los colegios, ¿qué entendemos por ciudadanía global? Bueno, pues entendemos aquella que es plenamente consciente de los mecanismos que actúan en el mundo, de cómo funciona la cosa, ¿no? Y aquella en la que nuestros alumnos son conscientes de cuál es su papel en lo que está sucediendo. Ellos no son, la sociedad no está aquí y ellos están aquí fuera, sino que ellos son parte de la sociedad, están transformando la realidad constantemente. No son las próximas generaciones, no son el futuro, son el presente, ya están aquí, ya están haciendo cosas. Están consumiendo recursos, están generando pensamiento, están generando vida y movimiento a su alrededor. Entonces, esos chavales tienen que ser conscientes de que no existe la suma cero, de que si no haces algo en favor de la promoción de la justicia, en este caso concreto, estás haciendo algo en contra de la promoción de la justicia. Y tienen que darse cuenta de eso, tienen que percibir eso, tienen que vivir eso de alguna manera. Y ahí entra la LOMLOE, que nos dice que generemos situaciones de aprendizaje, que queda muy bien, para que los alumnos aprendan estas cosas. Bueno, pues se puede hacer. Nos podemos poner sarcásticos con la ley, pero se puede hacer. O sea, se pueden generar situaciones en las que los chavales sientan, vivan, perciban, se asomen a una realidad, aprendan lo que no sabían, eso transforma sus vidas. Y por lo tanto, el mundo a su alrededor. Vale. Necesitamos una ciudadanía que esté comprometida con la construcción de un mundo mejor, buscando el bien común, buscando la promoción de la justicia y el respeto escrupuloso de los derechos humanos. Y esto no es negociable. Esto no es negociable. Hay muchísimas formas de falta de respeto de derechos humanos, hay muchísimas formas de violencia. Muchos, como Débora, sufren una muy particular, que es lo que, el Lighthouse Report, un grupo de periodistas internacionales, acaba de bautizar en una investigación que ha hecho como brain waste, ¿no? El desperdicio de talento, digamos, podríamos traducirlo libremente, ¿no? Pues cuantísimo talento desperdiciado, ¿no? Como si en España nos sobrase talento, ¿no? España es un país de mucho arte, lo que queráis, ¿no? Bueno, estamos en Valladolid, arte, en fin, no nos sobra talento, nunca sobra, la inteligencia nunca sobra. Entonces, en lugar de dar la bienvenida y de generar un espacio en el que la inteligencia de otras personas pueda enriquecer nuestro entorno, los apartamos a la periferia de la sociedad, ¿no? Nuestro objetivo educativo, entonces, es generar personas exitosas pero descontentas. Exitosas en el sentido de que sepan manejar su propia vida, de que sean capaces de gobernar su propia vida con inteligencia y con buen criterio, pero que no les guste lo que hay y que estén comprometidos con su transformación, que estén personas con criterio. Entonces, eso, gente consciente, que sepa lo que hay, que entienda cómo funcionan las cosas, gente que una vez que entiende lo que hay, incline su corazón a los más desfavorecidos, gente que sea compasiva con los que han tenido menos fortuna o menos suerte o sean capaces de ponerse en el lugar del otro a un nivel muy profundo, que una vez que sean capaces de hacer eso, se comprometan con la realidad del otro y se hagan la gran pregunta que inicia toda transformación social. ¿Yo qué puedo hacer aquí? O sea, ¿yo qué puedo hacer para que la situación de estas personas sea mejor? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo informarme? ¿Puedo saber? ¿Puedo generar un criterio? Pues lo que sea. ¿Puedo intervenir directamente en la sociedad de alguna manera? ¿Puedo generar un movimiento? No sé, cada uno sabrá lo que puede hacer, cada uno con lo que tenga, en donde esté. Pero hay que hacerse esa pregunta, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Y una vez que uno se hace esa pregunta, pues para ser un agente de transformación social, ser un agente eficaz de transformación social, hacerlo bien, ¿no? Es decir, informarse bien. Ella ha puesto el dedo en una llaga muy importante, ¿no? La cantidad de desinformación enorme que hay en esto. ¿De dónde ha sacado esto? Es que lo he leído en Internet. Ah, fantástico, ¿no? ¿Dónde exactamente? ¿En terraplanismo.com o dónde, no?
Entonces, la gente saca unas ocurrencias. Bueno, un día os podría contar lo que creen mis alumnos que reciben los inmigrantes, ¿no? Por el hecho de... ¿no? Entonces, lo único pues que Gaudebora no se entera, porque de enterarse, en lugar de venir casada con su marido argentino, se hubiese casado con un marroquí, solo por eso ya es una paga mensual, más por hijos, más si vas a Marruecos de vacaciones te pagan el viaje de vuelta a Marruecos y tal. O sea, la gente se cree eso y te lo dicen. Y, bueno, en fin. Bueno, entonces nosotros necesitamos generar espacios de encuentro, espacios de reflexión profunda, lo que en Entre Culturas, una ONG muy querida y presente aquí, llamamos encuentros improbables, ¿no? O sea, yo acabo de despedir esta mañana a las 5:30 de la mañana a unos ingleses que teníamos aquí de intercambio, ¿no? ¿Eso es ciudadanía global? Pues no. Porque son chavales ingleses muy parecidos a nuestros chavales españoles. Hombre, hay un poco más de variabilidad racial, ¿no? Son londinenses y en Londres, bueno, aquello es una Babel, ¿no?, racial, pero al final son chavales del mismo nivel socioeconómico. Bueno. Entonces no han visto tampoco realmente cosas demasiado diferentes. Necesitamos generar otros encuentros distintos. Porque esos encuentros con el otro generan autoconocimiento también. Generan reflexión y generan libertad. El conocimiento hace libres a las personas. Y solo la libertad genera compromiso. Las personas que no son libres no se comprometen con nada. Los esclavos no se comprometen con nada. Y vamos a una sociedad en la que, por desgracia, estamos perdiendo esa capacidad de pensamiento crítico y, por lo tanto, de libertad. Y esto es gravísimo. Entonces, digamos que, en ese sentido, la educación es completamente contracultural, porque en lugar de aumentar el Producto Interior Bruto, nosotros intentamos reducirlo, ¿no? Que la gente sea cada vez menos bruta, ¿no?, y piense cada vez más. Y no siempre es fácil. Nosotros incidimos en 5 aspectos. Hemos diseñado 5 aspectos en los que pensamos que se puede obtener un impacto educativo rápido y medible. O sea, podemos medir el impacto educativo de lo que hacemos, porque al final, los recientes, esto hay que hacerlo bien. El primero es la justicia social. Hay que trabajar por la justicia social. La base de todo esto es que son palabras, no son mías, son palabras de, creo que, Casaldáliga. Nadie tiene derecho a lo superfluo hasta que todo el mundo no tenga acceso a lo fundamental. Y esto es una verdad como la Catedral de Burgos, y ya está. Y no importa lo que digan los políticos, no importa la realpolitik, no importa. No, esto no. O sea, es decir, vamos a ver cómo nos organizamos para que esto sea una realidad. Nadie tiene derecho a lo superfluo hasta que todo el mundo no tenga acceso a lo fundamental. Y ya está. Reparto de los bienes, acceso a los servicios, acceso a las oportunidades, condiciones para poder llevar una vida digna en cualquier lugar del mundo, de cualquier manera. Pues esto es un básico, ¿no? Equidad de género y coeducación. Cuando hablas de esto en los colegios, la gente hace así. Dice, equidad de género, madre mía. Bueno, las cosas en este país últimamente, en esto de la equidad de género, se han hecho tan mal que se ha conseguido que una cosa que no debería generar ninguna discusión ni ninguna polémica se haya convertido en algo divisivo, ¿no? Entonces, que en este país tenemos un problema de género es un hecho, ya está. Pero es que a nivel mundial el problema es absolutamente tremendo, o sea, lo que hay por avanzar aquí, ¿no? Eliminar estructuras, estereotipos limitadores, injustos, creación de espacios de libertad y dignidad para todo el mundo, especialmente para las mujeres. Hablaba yo antes de brain waste, ¿no? ¿Cuánto talento femenino se ha desperdiciado durante generaciones, ¿no? Bueno, pues no estamos para desperdiciar estas cosas, ¿no? El tercer ámbito sería incidir en todo aquello que sea desarrollo humano y sostenible. Entonces, no solo es respeto a la naturaleza y cuidado de la casa común, ¿no?, sino establecer estructuras que permitan la promoción de la dignidad humana en todas sus manifestaciones y que faciliten la sustitución de una cultura del descarte, en palabras del Papa Francisco, por una cultura del cuidado, ¿no?, generando espacios de reconciliación con uno mismo, con la naturaleza y con los demás, ¿no?, con el resto de las personas. La inclusión y la multiculturalidad. Bueno, esto nos permite desarrollar una especie de espiral virtuosa, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando mis alumnos dicen de sí mismos como la gran cosa, yo es que soy muy tolerante. Dices, hombre, muy tolerante. Esto es lo mínimo que se puede ser en esta vida, majete. O sea, tolerante no es un punto de llegada a ninguna parte, es una base sobre la que construir, ¿no? Y encima la tolerancia puede tener un puntito de condescendencia, ¿no?
Yo sí soy tolerante, bueno, a mí estas cositas vuestras me hacen mucha gracia. Bueno, o sea, tiene un toque así, bueno. Hay un paso más a la tolerancia, que es la aceptación. O sea, no solo tolero, ¿no?, tu existencia, y tu existencia es diferente a la mía, sino que me gusta. O sea, hay algo que me atrae en esto. O sea, digamos que me parece bien que seamos diferentes. Me parece bien que seamos distintos. Creo que esto nos enriquece, ¿no? Es la condición de posibilidad, esa aceptación, para generar un espacio de inclusión. O sea, que nosotros podamos crear un espacio en nuestra sociedad, en nuestra cultura, sabiendo que va a transformarse, para que la gente que viene de fuera tenga un hueco, un lugar en el que estar. Y sea un lugar digno, un lugar agradable y razonablemente acogedor. Evidentemente hay líneas rojas, ¿no? Es decir, tú no puedes, no puede venir alguien del África subsahariana y decirte, mira, es que en nuestra cultura la mutilación genital es que es un tema súper importante, entonces nosotros esto vamos a seguir haciéndolo. No, mira, perdóname. O sea, para nosotros también es importante, tanto que lo tenemos en el Código Penal. Entonces, o sea, hay cosas que no se trata de hacer, pero, bueno, se trata de crear un espacio en el que la gente que viene de fuera no se sienta en los márgenes, ¿no? Nosotros hicimos un tracking una vez, un mapeo de la utilización del patio del colegio, ¿no? Un poco de andar por casa, ¿eh? Quisimos hacerlo con GPS y tal, pero la gente se asustó, entonces dijimos, bueno, pues a ojo. Entonces veíamos cómo utilizaban en los patios nuestros niños y nuestras niñas. Entonces los niños estaban en los centros de los patios jugando a cosas y las niñas estaban en la periferia de los patios, ¿no?, sentadas pegadas a las tapias, charlando y tal y cual. Y dices, bueno, no pasa nada, bueno, sí, ¿no? Sí que pasa. Entonces, bueno, pues la inclusión es lo que genera la posibilidad de un verdadero espacio de integración, en el que realmente ya no seamos vosotros y nosotros, sino que seamos juntos y juntos podamos construir un futuro común. Bueno, me han dicho que me calle ya, pues me callo. Y lo último, el último ámbito, la participación democrática. Insistir en la educación de personas libres y reflexivas y capaces de compromiso, por lo tanto. Y poniendo énfasis en el papel insustituible de la responsabilidad individual. O sea, no se trata de qué va a hacer el Estado, se trata de qué voy a hacer yo. O sea, qué voy a hacer yo para que Débora tenga un hueco, no un hueco, tenga su hueco, tenga su lugar en esta sociedad. ¿Qué voy a hacer yo? ¿No? Que hagan los demás no me importa, ¿qué voy a hacer yo? Si la participación democrática adopta una forma de compromiso partidista, pues muy bien, ¿no? Es una posibilidad, pero no toda la participación política es partidista. Hay mil maneras de intervenir en lo público que no es partidista. Bueno, entonces, esto no es un movimiento pasajero, esto es una corriente histórica. Nosotros los educadores estamos ahí, tenemos que estar en la primera línea de la transformación social, y todo lo que hagamos para construir esta nueva ciudadanía que genere un nuevo mundo será poco. Entonces, no puede ser una cuestión reactiva, tiene que ser proactiva. Nosotros tenemos que decidir qué tipo de sociedad queremos construir y trabajar para construirla de forma directa y de forma específica. No podemos dejar que las cosas fluyan y a ver a dónde van. No. Tenemos que llevarlas a donde nosotros queremos que vayan, ¿no? Que es ese lugar en el que todos podamos vivir juntos y todos los excluidos tengan un lugar digno para vivir, ¿no? Y ya. Que yo no soy argentino, pero también me disparo y empezamos a hablar aquí y le damos un micro así. Ah, tienes ese micro. Pues ahora que hemos escuchado desde la historia, ¿no?, de vida de Debo desde ese concepto de educación para la transformación y para la ciudadanía global, le devuelvo el diálogo a Debo sobre y si ella un día la dejaran ir, ¿no?, al colegio y se pusiera ahí, ¿qué le diría a sus alumnos, a las alumnas de Carlos, realmente para desmitificar todo lo que se habla sobre la inmigración, desde su experiencia de ser inmigrante? Y luego ya vamos a crear un diálogo también en el que os queremos hacer partícipes. Es verdad que para no hacerlo esto muy largo, porque podríamos estar aquí hasta la cena,
pero sí que nos gustaría que participáramos con ese diálogo, ya sea desde nuestra experiencia o desde nuestra forma de activa, ¿no?, de ser activista, o desde nuestra forma de ser ciudadano y ciudadana de Valladolid. Pues paso el diálogo, pasamos al debate. A ver, si yo tuviera que tener a tus alumnitos frente a mí, ¿qué edad tienen? Me dijiste tenían como 14 y 15 años. Hermosa esa edad. Cuestionan todo. A ver, justo con esto que me plantea Casil, había notado un par de cosas que se me iban a la mente mientras lo escuchaba acá a Carlos. Por ejemplo, me ha pasado de que con Sorna, una señora española, almeriense, cuando escuchara, ¿no?, esto de que, ¿de qué hacías en tu país? No, yo era abogada. Ah, pero de pronto todos los inmigrantes que vienen acá son todos profesionales. Como con Sorna, como esto me están mintiendo. No, no, señora, es una clase de privilegio que tiene todavía el poder de pagar un billete de avión y migrar, porque el que está -10 con el dinero ni siquiera tiene eso. Entonces el profesional o el clase media alta, son los que tienen aún la posibilidad de un cambio de vida. Me acordé de eso. Para desmitificar, primero yo creo que hay que involucrarse, y de hecho a mí me pasó. Cuando empecé a trabajar con el colectivo migrante, me empecé a involucrar, me presenté en Cruz Roja de Roquetas de Mar y dije, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Débora, yo me dedico, era esto, me gusta esto, quiero colaborar, lo que decía Carlos, ¿desde qué lugar uno puede hacer algo? Y me dijeron, bueno, perfecto, necesitamos gente que vengan a servir los desayunos a las personas que vienen aquí a desayunar a Cruz Roja, al comedor. Bueno, ¿qué día? Hasta el día, perfecto. Fui, claramente, Roquetas de Mar, Almería, todos inmigrantes los que iban a desayunar, que vivían en situación de calle. Y ahí entendí también que yo tenía mucho prejuicio y mucho mito respecto a esto, ¿no? Y ahí también entendí el privilegio que también yo, siendo inmigrante, tengo. ¿Por qué? Débora, estuviste sin papeles, ¿qué privilegio? Primero, soy mujer. Segunda, soy blanca. Tercero, hablo el español. Cuarto, tengo la misma religión que ustedes. Ya eso es un montón, ya estoy mejor vista. Después siempre hay un español que tiene un amigo argentino, un abuelo que se fue a vivir a Argentina. Tenemos eso. Hay gente que llega acá y cuando yo llegué ese primer día del comedor, de haberle dado el desayuno a la gente, a los usuarios de Cruz Roja, dije, ya tener un inodoro, un váter en mi casa es un privilegio grandísimo. Abrir la heladera, el frigo, no sé cómo dicen aquí, y elegir qué comer ya también es un privilegio. Entonces creo que para desmitificar sería cuestión de que se involucren. Tampoco lo vamos a mandar a los chicos a trabajar al campo para que digan, ¿ven lo que hacen los migrantes que ustedes no hacen? No, pero digo, elaborar programas para que los chicos puedan conocer la realidad y escucharlos es importantísimo. Si escucharan un relato de un chico llegado en patera, nosotros tenemos a Samba, un compañero nuestro, que estuvo 6 meses internado en el Hospital El Poniente porque cuando llegaban a rescatarlo de las pateras lo tiraron al agua para salir huyendo, los que traen a la gente, y casi se ahoga, estuvo 6 meses internado. Entonces, contra ese testimonio no resiste ninguna crítica de un chico de 14, 15 años. Creo que para desmitificar es contar experiencias, visibilizar, que no es un llamado a que vengan irregulares, no. No, yo no me siento orgullosa de haber estado irregular. Era la única alternativa que tenía para tener un cambio en calidad de vida. La única alternativa que a mí me da España. Si no tenía ciudadanía española, no. Si no tenía comunitaria, no. Una visa no lucrativa tenía que demostrar unos 80.000 euros, que muchos españoles tampoco lo pueden demostrar, quizás, de clase media. Bien, más un seguro, más esto. Presentar un proyecto, montar un negocio, que una compañía, una empresa me contrate, pero pasar el puesto de difícil cobertura. ¿Qué empleador se somete a ese tipo de procedimiento? Yo me la puedo traer a ella a trabajar de peluquera. Tengo que ver un listado a ver si hay a un puesto difícil, los puestos de difícil cobertura. Capitán de un buque. ¿Se entiende? Entonces, era la única alternativa con mi marido que teníamos para tener la calidad de vida, pegar ese salto que lo tuvimos. Y aún sin papeles lo tuvimos. Así que imagínense de qué realidad venimos. Y eso que Argentina, en comparación a otros países, sigue siendo de lo mejorcito, ¿eh? O sea, imagínense. Entonces, para mí, para poder desmitificar todo lo que se dice en la inmigración, es informar, involucrarse. Y los medios sabemos que no se van a informar del 100%, o no van a informar del 100%. Nosotros tenemos que empezar a contar e involucrarnos. Cuando tengamos una empleada colombiana, venezolana,
que venga a limpiarnos la casa, a hablar con ella, que nos cuente cuál es su realidad, cuándo llegó. Seguramente dejó a su familia en su país de origen, que es dolorosísimo. ¿Cuánto le pagan? Otra cosa, los inmigrantes, lo anoté, perdón, estoy haciendo catarsis. Los inmigrantes acá vienen y trabajan por menos que el español. Y es que es eso o nada. Es eso o nada. ¿Es eso o no como? ¿Es eso o no pago el alquiler y me sacan a la calle? O sea, no lo elegimos. Yo también quisiera tener el mejor sueldo del mundo acá en España. ¿Pero era eso? ¿O quién me toma sin papeles? Nadie. Entonces, el involucrarnos y escuchar todo esto genera un poco más de conciencia. O sea, nosotros tenemos a bastantes alumnos racializados, digamos, ¿no? La palabra es horrible, pero es para entendernos, ¿no? Bueno, pues es que muchos de ellos tienen que soportar con cierta frecuencia que algún patoso les diga cosas, ¿no? Y es que a veces tienen que soportar que algún patoso de su propia clase les diga cosas, ¿no? Entonces, hay que hablar de esto. Y estas cosas nosotros en clase las hablamos con toda libertad. O sea, vamos a ver, ¿por qué fulanita o menganito, ¿no?, tienen que soportar estas cosas? Le comentaba antes a Debo, bueno, en Valladolid hay barrios en los que los padres recomiendan a sus hijos que no corran, porque si tú ves a un chaval racializado correr por la calle te alarmas un poco, ¿no? ¿Qué estará pasando? ¿Qué habrá hecho ese, ¿no? ¿De quién estará? Bueno, pues esto es gente que vive a nuestro lado, en nuestras calles, en nuestras casas, o sea, que son sus calles y sus casas, ¿no? Tienen que soportar esto. Una amiga mía, casada con un indígena boliviano, como las leyes de Méndez son muy caprichosas, sus 2 hijos, su niña es totalmente europea, pero el niño es completamente boliviano, o sea, es indígena total. Viven en Madrid. Pues, yendo con su hermana por la calle, a él le para la policía o sea, 2 veces por semana, como mínimo, y entonces ella se enfada y dice, pero a mí ¿por qué no me paráis también?, ¿no? Y los policías le miran como diciendo, esta se ha vuelto loca. Te enseño mi DNI, tenemos unos apellidos, es que somos hermanos, pero sois hermanos carnales y tal, pues no te da explicaciones, ¿eh? Bueno, entonces, eso es que lo tenemos, entonces el problema es que no hablamos de esto. Entonces, efectivamente, estas cosas hay que hablar. Nosotros estamos empezando a poner en marcha en el colegio un proyecto de recuperar todas estas vidas, ¿no? O sea, de hablar con las familias, de hablar con los chavales, que nos rellenen un cuestionario, que nos digan cómo se sienten, que echan de menos, que han vivido... Viven 3 vidas diferentes. La vida que vivían en su país de origen, la vida más o menos normativa que viven en el colegio, y luego la que viven en sus casas, que de repente tú entras en la calle no sé qué, número 27 tercero, y de repente entras en la República Dominicana. Y los olores son otros, y los sabores son otros, y la música es otra, ¿no? Y no hablamos de esto, es como si lo... Entonces, si quieres venir al colegio, Debbie... Voy. Mañana voy. Bueno, pues abrimos micro para enriquecer este diálogo. Fermín. Yo pregunto a ver cómo respondemos ante comentarios racistas. Yo he comentado varias veces, bueno, he respondido de varias maneras. A una le pregunté a una señora, era racista, que dónde era, clasista, ¿no? Que no era de aquí de Valladolid. Le tuve que responder, ¿qué pintas aquí quitando puestos de trabajo si no eres de aquí de Valladolid, ¿no?, a los vallisoletanos y vallisoletanos? En otra ocasión, ante un comentario racista, con perdón, lo mandé a la mierda, ¿no? En otra ocasión, ante otro comportamiento racista también, estos dos últimos relacionados con marroquíes que venían con la pensión ya completa, le tuve que responder, ¿por qué no te disfrazas de marroquí? O como dices tú, de moro, y vas a pedir la pensión. O sea, en ninguno de los casos me hicieron caso, ¿no? Y no sé, bueno, en una ocasión me expulsaron del local, pero bueno, si es más conveniente utilizar el sarcasmo o el insulto. Yo creo que... Yo tengo un gran problema, que mi marido no va a salir conmigo más a la calle porque, a ver, yo antes me callaba muchísimo en Argentina y acá tuve que pelar carácter, mucho carácter.
Y hace poco, creo que el mes pasado, fui a atender una mesa, era un cumpleaños de chicos, también tendrían 16 años, porque el cumpleañero cumplía 16. Entonces, algunos te toman como un inmigrante, un argentino, como que eso es una novedad, como si fueses un extraterrestre, o no. Y ellos decían, sí, es Argentina, es Argentina. Y yo, ¿qué pasa? Me dice, no, porque él dice que todos los argentinos son una mierda. Entonces, bueno, mi respuesta fue que no fue la mejor. Él tiene razón, los argentinos son una mierda porque a tontos como tú los comemos entre dos panes. El nene no dijo más nada, pero yo tengo casi 40 años, ¿no? Tengo 38, aunque no parezca. Tengo 38. Yo me reí, me enojé. Un poco más lo invito a pelear afuera al nene, no tenía problema. Pero después lo conté en un vivo mío, de que si eso hubiese sido para una criatura, un chico recién llegado que empieza el colegio con 14 años y que sus propios compañeros digan, eso, los argentinos son una mierda, argentino, uruguayo, lo que sea, de Saturno, lo que sea, hubiese sido un quiebre importante para el que recién llega. Entonces también los padres tienen que, creo yo, como si yo tuviera mis hijos, empezar a prepararlos y decir, bueno, o si no tuvieses hijo inmigrante y fuese español y tuviera un hijo español, también darle herramientas a mi hijo para que ante una situación, un escenario así, también pueda responder. El insulto no es una opción, pero a veces funciona. Sí, o sea, antes estábamos hablando, ¿no?, de nosotros, que hay veces en los que conviene, o sea, hay que como que marcar un poco territorio, ¿no? Entonces, pues, es que los argentinos esto es una mierda, sí, me lo dicen mucho. Bueno, yo no sé poner acento argentino. Me lo dicen mucho, a ti te dirán mucho que eres bobo, supongo, ¿no? Bueno, claro. Pues cada uno cargamos con nuestra cruz, ¿no? Yo creo que el sentido del humor sí es importante, es decir, la ironía o el sarcasmo, es verdad que mejor ironía que sarcasmo, claro, pero bueno, no todo el mundo lo pilla. A mí cuando supe que compartíamos mesa, estuve cacharrando en sus redes sociales, estuve stalkeándola. No. Y lo que más me gustó fue precisamente, o sea, aparte de que, bueno, me pareció muy novedoso el enfoque, el sentido del humor. O sea, no tiene ninguna gracia nada de esto, pero ella consigue hacerlo, sí, no sé si llevaderos la palabra, pero consigue como suavizarlo sin ocultar el problema, ¿no? O sea, como, no sé. Entonces, me parece importante eso. Luego es verdad que en el ámbito escolar, por ejemplo, esto es, o sea, está demostradísimo, es de las pocas cosas, cuando se hablan de ciencias de la educación y tal, no os creáis una sola palabra, o casi ninguna. Pero hay una cosa que está demostrada, si un chaval llega al colegio y en los 3 primeros meses hace un buen amigo o una buena amiga, eso influye de una manera absolutamente extraordinaria en su éxito escolar. No importa el nivel, no importa. Entonces, generar esa posibilidad de encuentro, o sea, pues, alumnos tutores, alumnos que acompañan, alumnos acompañantes, gente que... crear un escudo de protección, ¿no?, en torno a los niños que llegan a una situación de mayor vulnerabilidad es importante. Y desde luego, desde el punto de vista institucional, a nivel de colegio, hay según qué cosas que son tolerancia cero, ¿no? Es decir, es que un insulto, vamos a hacer un proceso de mediación con los insultos racistas. No, déjate procesos de mediación con los insultos racistas. O sea, entre un insulto racista y un insulto racista, la virtud no está en el punto medio, está en que no hay insultos racistas. Y si uno no tiene motivación interna para no insultar de forma racista, pues habrá que motivarle externamente, ¿no? Habrá que decirle, mira, majo, esto no es tu sitio, ¿no? Y entender, como dijo una vez Diego Maradona, que los boludos son como las hormigas, están en todas partes del planeta. En todas partes. Es así. En todas partes. Y en general son muy activos. Bueno, pues seguimos por aquí. Animaros también los del fondo. No por estar en el fondo no significa que no podáis preguntar, aportar, enriquecer. Pertenezco a una institución religiosa de educación y yo en los alumnos veo que hay más aceptación en este momento de los extranjeros, diríamos, que en la sociedad. Yo me fijo en Valladolid y hay barrios que se han tenido que refugiar en barrios concretos para apoyarse. Solo hace falta ir a la calle Canterá o algunos barrios del otro lado de la vía del tren para saber que aquí están estos, aquellos tal, porque tienen que apoyarse para poder sobrevivir. Y eso sí que es cosa social, eso sí que es cosa de la sociedad que
que no tiene en cuenta estas diferencias ni esa integración que es enriquecedora, como decís. Yo trabajo con algún inmigrante y conozco todo el papeleo que tienen, que es vamos, exhaustivo y de todas maneras intolerable. Y por eso yo creo que en los colegios podemos hacer una labor impresionante. Y yo creo que yo no noto tanta diferencia en los chicos del colegio con los que no son, o sea, que no son españoles, que en la sociedad global. Yo haría un matiz, y estando de acuerdo contigo, haría un matiz. Eso es muy evidente en primaria, muy evidente en primaria. Es verdad que la infancia adulta, digamos, lo que antes era quinto o sexto, está diluyéndose un poco y estamos entrando en preadolescencia muy pronto. Entonces, pero en secundaria no. O sea, en secundaria el problema se parece más al resto de la sociedad. Es verdad que en la secundaria los chavales, los adolescentes tienen un cierto toque tribal, entonces buscan un poco la identificación, los iguales y tal. Entonces, bueno, pues ahí hay entran sinergias muy complejas, ¿no? Pero es verdad que en primaria, en general, no suele haber grandes dificultades. Yo una vez le cuento siempre, una compañera de trabajo, su hija estaba en el colegio y le hablaba mucho de un compañero de clase, fulanito, bueno, cómo nos rimos con fulanito, que bien lo pasamos con fulanito, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y esta compañera mía no lo conocía, no sabía quién era. Y un día lo vio en el patio y le dice a su hija, mira, ese es fulanito y tal. Y resultó que era negro, era un chico negro dominicano. La niña en ningún momento se le había pasado por la imaginación que fuese relevante que el chaval fuese negro. Y no se lo había dicho su madre porque ¿qué más da?, ¿no? Pero eso, a medida que van creciendo, cambia. Va habiendo más influencias, van llegando más mensajes diferentes, la polarización política y el uso político que se hace del tema migratorio llega desde muchos sitios distintos, educa a la tribu entera, no solo el colegio. Y aunque los colegios sí que son espacios de relativa igualdad, bueno, hay muchas influencias externas que dificultan, ¿no? Y luego los colegios, a veces bajo una apariencia de igualdad, luego resulta que estructuralmente no lo son tanto, ¿no? Los niños suelen estar bien integrados, las familias no tanto, en las comunidades educativas. Entonces, eso es una complicación. Pero bueno, básicamente, o sea, la parte buena, la esperanza que surge de lo que comentas, es que es posible crear un entorno de integración, es posible crear un entorno de integración. Y no es antinatural, es bastante espontáneo. Lo difícil es mantenerlo en el tiempo. Buenas noches, mi nombre es Sol Fonseca, soy colombiana, llevo 2 años en España, de los cuales la mayor parte del tiempo lo trabajé interna. ¿A qué voy con esto? A que las personas que están internas no tienen acceso a la información. Yo, después de 2 años, hoy en día vengo a conocer cosas y derechos a los que tenía y que no le afecta a la comunidad española. Un ejemplo, me decían cuando llegué que yo no podía ir a una cita médica, que yo no podía acceder al servicio médico porque yo me volvía una carga para la sociedad y que en el momento de regularizarme me iban a negar el permiso por eso. Y me lo decía otro migrante. Cuando estás interno, y hablo por ellas, que no tienen en este momento este espacio de información, no tienes ese acceso a la información real. ¿Cómo me di cuenta de que sí tenía ese derecho? Que yo no era una carga para la sociedad porque en algún momento voy a aportar a esta sociedad también. Tuve que ir a buscar la información en un centro médico, porque a veces nos dejamos guiar de lo que las personas nos dicen, del voz a voz, y el voz a voz nos lleva en caminos equivocados. Gracias, Débora, me he sentido muy identificada con todo lo que has dicho. Bueno, y gracias por este espacio. Bueno, gracias. Ay, me vas a hacer poner a llorar. Sí, el tema de la salud. Primero, mi admiración para las chicas que trabajan de interna, punto número 1, porque también en esa casa yo le digo, de Soraya Montenegro, que era una de las protagonistas de María del Mar, una novela, María de la del Barrio, una novela de Thalía, mexicana, habían traído una chica interna, colombiana, no me olvido más, Karina, vive en La Rioja ahora, se escapó. Le pagaban 2,50 € la hora, no libraba nunca y trabajaba con un niño con autismo. No tenía ni tiempo para bañarse,
no le daban ni tiempo para bañarse, no podía salir a hacer un trámite, no podía dormir porque si el niño se despertaba a las 5 de la mañana, le agarraban, abrían la puerta y se lo metían en su habitación. ¿Sí? Y una de las estafas que hay mucho con el tema de, a ver, cuando hablamos de redes de trata de personas no hablamos solamente de mujeres que traemos para la prostitución. La red de trata de seres humanos hoy en día es hasta para el área laboral y un montón de cuestiones. Y estas mafias que operan de cualquier parte del mundo traen un montón de mujeres de Latinoamérica, que hay muchos que no les gusta que digamos Latinoamérica, porque no somos latinoamericanos, somos hispanohablantes, porque fíjense cuál es el mensaje. Yo a veces en mis redes hablo de latinos o latinas, y saltan muchos españoles y nos dicen, ustedes no son latinoamericanos, porque no lo descubrieron los romanos o los... no los descubrieron. Bien. Hacen llamamientos en redes sociales como Facebook diciendo, necesito una persona que cuide a mi niño, bla, 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 bla. Las traen engañadas con un sueldo, con una jornada, con un descanso, y eso luego no se cumple. Como la víctima no sabe que eso es una red de trata, porque uno piensa que la red de trata son 5 hombres que te meten en una furgo y te llevan, eso no solamente es eso, no solamente es eso, no saben. Y están años trabajando como internas y en situaciones horribles, horribles. Así que primero que te admiro, un montón. Segundo, el tema de la salud pública es informar. Yo lo que hago siempre en mis redes es informar. A ver, la salud pública en España es universal, pero ¿qué hace España? Tengo 17 comunidades autónomas, cada una va a elegir cuál es la receta para llegar al producto que es otorgarla. Entonces siempre hay que informarse, pero esto de que no vayas porque te van a deportar, porque te van a cobrar, porque es un mito. Exacto, o sea, nos vamos de un extremo al otro. Después, a ver, yo les cuento, yo llegué, me empadroné, tramité la salud pública, estoy en Andalucía, me operé 2 veces, me pusieron en lista de espera para un tratamiento de fertilidad porque yo no puedo ser mamá, todo por la salud pública. Y miren qué paradoja, yo estaba desesperada por obtener papeles para empezar a aportar de todo lo que me estaba dando a mí España aún sin papeles. ¿Sí? Es eso, es claro eso. Así que bueno, un besote, después te lo doy. Y en eso, perdón, hay dos cosas más. Una, está bastante cuantificado, está bastante bien calculado cuál es el porcentaje, digamos, del Producto Interior Bruto que se consume en la atención a los migrantes, situación regular o irregular, y cuál es el porcentaje del Producto Interior Bruto que generan los migrantes, y hay como 2 o 3 puntos de diferencia a favor de lo que se genera. Es decir, que la realidad es que la idea de que consumís unos recursos que porque los consumís vosotros os dejamos de disfrutar los españoles es otra falacia también, es decir, es otra mentira, ¿no? Entonces, bueno, se van juntando, se van sumando una sobre otra, y luego es verdad que a veces las propias autoridades les interesa no informar. Los supervivientes de naufragio tienen derecho automático a la solicitud de asilo, pero eso alguien se lo tiene que decir a las personas cuando están siendo atendidas en el muelle de Arguineguín o en la Restinga o en donde sea, y no se les dice. Entonces, bueno, se oculta deliberadamente información a veces también, ¿no? No, o mismo el tema de los derechos laborales. Hay mucha gente que los contratan sin papeles, no les pagan los sueldos y la persona ni siquiera quiere hacer un reclamo porque, claro, estoy sin papeles. Y no saben que tienen exactamente los mismos derechos laborales que un residente o un ciudadano español. Eso es importante.